¿Qué es la pesadez de la cabeza? En el trabajo. Nuestros sabios dijeron, uno no reza a menos que sea con pesadez de la cabeza. Rashi interpreta que pesadez de la cabeza significa subyugar. Nuestros sabios también dicen, uno no reza por tristeza y no por aturdimiento. Rashi interpreta que aturdimiento significa lo opuesto a pesadez de la cabeza. Nosotros debemos comprender que cuando él dice solo por pesadez de la cabeza, significa que si no tiene pesadez de la cabeza, no debe rezar. Pero luego está escrito, uno no reza y no por aturdimiento. Esto significa que si no hay aturdimiento, entonces puedo rezar y no hay necesidad por pesadez de la cabeza. Más bien, esto implica que si no tiene aturdimiento, entonces tiene pesadez de la cabeza. Y también por el contrario, si no tiene pesadez de la cabeza, entonces ya está aturdido. Esto es que no hay nada en el medio entre pesadez de la cabeza y aturdimiento. Por esto, no hay contradicción entre las frases. Sin embargo, debemos entender cómo es posible que no hay nada entre pesadez de la cabeza y aturdimiento. Y principalmente debemos entender cuál es la plegaria, de la cual dicen, uno no reza a menos que, de acuerdo a las condiciones que nuestros sabios dicen. En otras palabras, ¿qué es una plegaria? Debe haber esas condiciones, de lo contrario es imposible rezar. Nuestros sabios dijeron, amar a tu Señor tu Dios y sírvele con todo tu corazón. ¿Cuál es el trabajo que es en el corazón? Es la plegaria. Debemos comprender por qué una plegaria es llamada trabajo en el corazón más que el rezo de mitzvot en la Torá. ¿No es el estudio de la Torá tan grande como la plegaria? Debemos también preguntar por qué es esa plegaria específicamente llamada trabajo en el corazón. No podemos decir que solo la plegaria pertenece al corazón y no la Torá, puesto que la Torá pertenece al corazón también. Es como el Rabbi Eben Ezra dice, saber que la Torá solo fue dada a hombres de corazón. Por lo tanto, debemos entender, uno, por qué una plegaria es considerada como trabajo más que el resto de mitzvot. Dos, por qué específicamente una plegaria es llamada el trabajo en el corazón y no el trabajo en la mente. Considerando la plegaria, la cual es trabajo en el corazón, nuestros sabios nos dijeron, uno no reza al menos por pesadez en la cabeza. Esto significa que precisamente a través de esto, su plegaria estará en orden. Por tanto, debemos entender qué es pesadez de la cabeza. Para entender lo anterior, debemos primero reiterar lo que se sabe concerniente al fin de la creación. Aunque está claro, debemos reiterar con el fin de recordar la meta, lo cual es una garantía para no fallar en ella. Concerniente al fin de la creación, debemos hablar solo de dos asuntos. A, el creador, que es el dador. B, los creados, los que reciben la abundancia. El fin de la creación, el cual es su deseo de hacer el bien a sus creados, los ha creado para recibir lo que Él desea entregarles, es decir, recibir el deleite que Él desea impartirles.
Este es el significado de hacer el bien, puesto que no se puede decir que uno está recibiendo algo bueno sin disfrutarlo. En otras palabras, si él no lo disfruta, ¿por qué es considerado como bueno? Sin embargo, vemos que el hombre disfruta solo lo que desea. Por esta razón, él ha creado en los creados un apetito por el deseo de recibir. Esto se llama deseo de recibir para sí mismo. En el mundo superior, el deseo de recibir para sí mismo es llamado Malhut y también Aviut, grosor. Una vez que el deseo de recibir para sí mismo ha sido descalificado y está prohibido usar el Kli sin corrección, sin embargo, una corrección fue establecida aquí en el deseo de recibir, de modo que no se ha usado como emergió en el momento de su creación, es decir, en la primera raíz cuando nació, debido a la disparidad de forma entre éste y el Creador, puesto que el Creador es el dador y los creados quieren recibir, quienes reciben, perdón, con el fin de tener equivalencia de forma, es decir, que el receptor también sea considerado como un dador. Si no, de lo contrario, no podría haber equivalencia de forma. Se ha causado a los creados sentir disgusto en la recepción del deleite y placer llamada vergüenza. Con el fin de ahorrarle a los creados esta vergüenza, una corrección fue realizada llamada recibir con el fin de otorgar. Esto significa que a pesar de que está recibiendo con su Kli, llamado ansia, es decir, que es imposible disfrutar el beneficio a menos que ansie recibirlo, la corrección es que debe establecer una intención sobre el acto. Esto es, que a pesar de que el deseo de recibirlo está en su completo poder, si no puede dirigirlo hacia el otorgar contento a su hacedor, renuncia al placer a pesar de su anhelo. La razón por la cual lo rechaza debe ser solo porque quiere devekut, adhesión con el Creador, llamado equivalencia de forma. Como nuestros sabios dijeron, como Él es misericordioso, tú eres misericordioso. De esta corrección se extiende a nosotros un simsum, restricción y ocultamiento. Esto es, antes de que los inferiores tengan esta intención y puedan renunciar incluso al mayor placer, si ellos no pueden aspirar al otorgamiento al Creador, hay oscuridad en el mundo. En otras palabras, el Creador está oculto de los creados. Ellos no pueden sentirlo a Él. Sin embargo, debemos crear por encima de la razón que Él tiene conexión con los creados y Él los ha creado con el fin de impartirles deleite y placer. Esto no es así con lo que aparenta ante nuestros ojos. Antes de que nosotros podamos aspirar al otorgamiento, somos puestos bajo el gobierno de la oscuridad y nada espiritual ilumina. Para entonces, el fin de la creación, de hacer bien a sus creados, no está develado, porque en ese momento solo vemos sufrimiento y dolor en el mundo, y no vemos el gobierno del bien que hace el bien. Sin embargo, debemos creer que el propósito de la creación de hacer bien a sus creados es la verdad absoluta. Y la razón por la que no vemos esto es por una corrección para nosotros que es llamada simsum y ocultamiento del rostro. Esto es, como él dice en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Por tanto,
puedes ver que esta alma, que es la luz de vida que está vestida en el cuerpo, se extiende de la ausencia a la existencia. Al atravesar los 4 mundos Abiyá, se hace más distante la luz de su rostro hasta que llega a su cli designado llamado Guf, cuerpo. E incluso si su luz en ella ha disminuido hasta tal punto que su origen se hace indetectable. Esto hace que tengamos trabajo en fe, porque no es aparente nuestra alma que viene del Creador. En cambio, necesitamos trabajo especial para creer en el Creador, que Él es quien guía a todos los creados. Por tanto, toda la pesadez que sentimos en el trabajo de otorgamiento no es porque es duro para nosotros trabajar sin recompensa por nuestra naturaleza, llamada deseo de recibir. Más bien, hay un asunto totalmente diferente aquí, pues, de acuerdo a la regla que Bala Sulam expresa, hay un rasgo en nuestra naturaleza en que todo inferior quiere anularse al superior, que es el más importante para él. El hombre común obtiene placer de servir a una persona importante. Como nuestros sabios dijeron, con una persona importante, ella da. Y él dice, tú eres por esto santificado, por su recepción, que está en orden de deleitar a aquel que le dé, es considerado como otorgamiento total y darle a ella. La razón para esto es que por naturaleza el hombre disfruta dar y otorgar a una persona importante. Esto brinda la pregunta, ¿por qué es difícil para nosotros observar Torah y Mitzvot con el fin de otorgar? La respuesta es que por la corrección del pan de la vergüenza, una corrección fue realizada llamada Simsum, ocultamiento y oscuridad, por la cual mientras los creados estén bajo el control del deseo de recibir para sí mismos, están tan separados de su raíz que su origen se hace indetectable. En cambio, nos es dado el trabajo por encima de la razón, donde a pesar de que no vemos o sentimos ningún asunto espiritual, debemos hacer todo por encima de la razón. Esto genera en nosotros la pesadez en el trabajo del otorgamiento. Por lo tanto, cuando queremos caminar en el sendero de la verdad, en el trabajo debemos pedir al Creador que nos dé el poder de la fe. Está escrito, establece tu fe en nuestros corazones para siempre, incesantemente. Esto significa que el Creador nos dará el poder de la fe, de modo que podamos sentir que estamos sirviendo al Rey de Reyes. Y nuestro cuerpo ciertamente se anulará como candela a una antorcha. Sin embargo, puesto que nacemos con una mente y razón inherentes, que son nuestro líder, nuestra guía, nos dicen lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Es por este motivo que todo lo que no entendemos con la razón nos dice que no es bueno para nosotros. Por tanto, cuando nos es dado el trabajo por encima de la razón, nuestra razón viene y nos hace pensar que no deberíamos caminar por este sendero. En cambio, argumenta, el Creador nos dio una mente con ninguna razón. Él ciertamente creó todo por nuestro bien, es decir, para que la disfrutemos. Y trae como argumento el verso, uno debe alabar de acuerdo a su propio intelecto.
De repente, la persona viene al cuerpo y dice, es cierto que hasta ahora tú has sido mi guía y yo nunca hice nada en contra de la razón. Es decir, seguir tus órdenes. Pero de ahora en adelante entiendo que todo lo que me digas que haga, no lo escucharé, sino solo de acuerdo a lo que he escuchado de libros y autores. Yo tomo sobre mí la carga del reino de los cielos por encima de la razón y quiero servir al Creador como conviene un gran rey. De ahora en adelante, no quiero estar preocupado por ello en absoluto, sino que mis pensamientos sean solo por el bien del Creador. Por tanto, sigue con el fin de poder llegar a la verdad. Todo lo que le falta al hombre es fe por encima de la razón. El cuerpo resiste a ello con toda su fuerza y de aquí se extiende nuestra falta de progreso en el trabajo del Creador. Esto es llamado pesadez de la cabeza, pues cabeza significa razón del hombre. Si el hombre sigue lo que la razón le dice, es llamado aturdimiento. Es decir, que es algo que es fácil para la razón tolerar, para que uno haga lo que la razón le dicte. Pero si el hombre quiere ir por encima de la razón, esto es llamado pesadez de la cabeza. Es decir, que es difícil para la razón llamada cabeza tolerar cuando el hombre quiere ir en contra de la razón y lo considera como una carga y peso. Esto es llamado pesadez de la cabeza. Por esto debemos entender lo que está escrito. Uno no reza a menos que sea con pesadez de la cabeza. En otras palabras, nuestros sabios nos aconsejan cómo debemos rezar. Ellos nos dicen, solo con pesadez de la cabeza. Eso significa que uno debe ver lo que necesita antes de rezar. Y sobre esta carencia reza para que el Creador satisfaga su carencia. Por lo tanto, uno debe antes comprobarse a sí mismo para ver si puede tomar sobre sí mismo el camino de fe por encima de la razón, llamado pesadez de la cabeza. Y solo entonces rezar que el Creador establezca la fe en su corazón. Pues si hay fe por encima de la razón, lo tiene todo. Como fue dicho, que el menor se anula ante el mayor. Este es el significado de lo que Rashi interpretó, que pesadez de la cabeza significa subyugarse. ¿Qué es subyugarse? Es cuando el hombre se subyuga ante el mayor y presta atención a su visión. Eso significa que si un pequeño niño dice algo al adulto y éste ve que lo que el niño dice tiene sentido, el adulto ciertamente lo escuchará. Sin embargo, esto no significa que el adulto se subyugó ante el menor. Más bien, ¿qué es subyugarse? Si la persona busca el consejo del mayor acerca de lo que debe hacer y el mayor le dice, haz esto y aquello, y la persona ve que no tiene ningún sentido y se pregunta a alguien si debe escuchar a lo que el mayor le dijo, éste le diría seguramente que no tiene sentido y que no debe escucharlo. Sin embargo, si esta persona se subyuga
a sí misma, es decir, subyuga su razón y la razón del público, que está en contra de la razón del mayor, y lo escucha. Esto se llama subyugar, cuando escucha al mayor por encima de la razón. Esto es muy difícil de hacer y se llama el asunto es pesado de hacer. Esto es llamado también yo soy de boca pesada y lengua pesada, dicho acerca de Moshe. Moshe es llamado el pastor leal, puesto que Moshe es llamado fe, y con fe no hay boca o lengua, pues boca o lengua significa que explica los asuntos con mente y razón, mientras que Moshe es fe por encima de la razón. De esto podemos entender lo que Rashi interpreta acerca del aturdimiento, siendo lo opuesto a pesadez de la cabeza. ¿Y por qué él no interpreta directamente, sino dice que es lo opuesto a pesadez de la cabeza, que es acerca de fe por encima de la razón? Por esto es que nos dice que aturdimiento es lo opuesto a fe por encima de la razón. En otras palabras, él nos explica que no hay nada entre ellos, sino fe por encima de la razón llamada pesadez de la cabeza, o por dentro de la razón llamada aturdimiento, puesto que algo que está vestido en la mente y la razón es fácil para la cabeza aceptar que el hombre haga estas acciones, que son construidas sobre la base en que el intelecto externo entiende. Pero si la persona es dichoso de hacer cosas que contradicen la mente y la razón, es pesadez en la cabeza. Esto es que es una carga pesada de tolerar para el intelecto. Por tanto, cuando uno es dicho de tomar para sí la carga del reino de los cielos, como un buey a la carga y como un burro a la carga, él objeta. De acuerdo a lo anterior, podemos entender por qué la Mishnah dice uno no puede rezar a menos con pesadez de la cabeza. Es decir, que si no tiene pesadez de la cabeza, no debe rezar. La Gemara dice uno no reza por aturdimiento. Nos preguntamos, puesto que aquí significa que si no tiene aturdimiento, a pesar de que no tiene pesadez de la cabeza, él ya puede rezar. Esto significa que no hay nada en el medio aquí. Y de acuerdo a lo anterior, no hay en realidad nada en el medio. Más bien, o tiene fe por encima de la razón, llamada pesadez de la cabeza, o fe dentro de la razón, llamada aturdimiento. Puesto que es fácil para la mente entender y aceptar si el intelecto ordena que no debe hacer estas acciones. Pero en el medio no hay nada. Por lo tanto, aquel que quiere rezar al Creador ciertamente tiene fe, o no vendría a rezar. Sin embargo, o reza sobre una base de fe dentro de la razón llamada aturdimiento, como Rashi interpreta, que no tiene subyugación, o reza con pesadez de la cabeza, cuando tiene subyugación. Esto es, él subyuga su razón y no le hace caso, como si no tuviese valor, y toda su base está construida en fe por sobre la razón. Ahora podemos entender la pregunta que hacíamos. ¿Por qué rezar es llamado trabajo? Más aún, es llamado trabajo en el corazón.
Es sabido que trabajo significa que el hombre necesita hacer algo que el cuerpo no disfruta hacer. Esto es llamado trabajo. Por esta razón, el hombre no puede trabajar sin recompensa, pero si el hombre disfruta el trabajo, no es considerado esfuerzo. Esto quiere decir que el mismo acto que el hombre hace para aquello que no disfruta hacerlo es considerado labor. Y para otro que disfruta lo que hace, no es considerado como labor o trabajo. Por lo tanto, naturalmente, no necesita recibir ninguna recompensa por ello, porque el hombre no puede hacer nada sin placer cuando hace algo que no disfruta. ¿Por qué debe hacerlo? La respuesta es que está esperando beneficiarse del trabajo que hace ahora más tarde, es decir, que recibirá recompensa por el trabajo y lo disfrutará. Entonces, cuando uno hace algo sin placer, ¿de dónde obtiene fuerza para trabajar? Debemos decir que está mirando hacia la recompensa y esto le da combustible para el trabajo. Por ejemplo, asumir que el Admor de Lubavitch aterriza en el aeropuerto y tiene una maleta. Él se la da al portero, cuyo trabajo es llevar maletas al taxi. Después, exige su pago por el trabajo. Esto es porque no reconoce la importancia del rabino. Sin embargo, si el rabino fuera a dar la maleta a uno de sus seguidores y el rabino quisiera pagarle por su trabajo, el seguidor no querrá recibir, puesto que ya recibió el placer mientras trabajaba, puesto que considera como una fortuna servir al rabino. Es como explicamos, una plegaria debe ser con pesadez de la cabeza. Es decir, cuando el hombre siente que no tiene fe por encima de la razón, es decir, que la razón no lo obliga a trabajar con el fin de otorgar. Sin embargo, la persona comprende que la meta principal debe ser la recompensa con devekut, con el Creador. Puesto que la razón objeta esto, debe ir en contra de la razón. Y esto es un trabajo muy grande, puesto que está pidiendo al Creador que le dé algo para lo cual todos sus órganos se oponen. Entonces, todas y cada una de las plegarias que le da al Creador tiene su trabajo especial. Esto es por la cual una plegaria es llamada trabajo en el corazón, es decir, que quiere ir en contra del intelecto y la mente, que le dicen exactamente lo contrario. Por eso no es llamado trabajo del cerebro, puesto que el trabajo del cerebro significa que el hombre se esfuerza por entender algo con su mente y razón. Pero aquí no quiere entender con su razón que debemos servir al Creador en un estado de conocimiento. Más bien, quiere servir al Creador específicamente con fe por encima de la razón. Esto es por lo que una plegaria se llama trabajo en el corazón. En consecuencia, debemos interpretar, uno no reza, pues una plegaria es una carencia. Cuando el hombre carece de algo y no puede obtener su deseo por sí mismo, pide a otros que lo ayuden. Por tanto, cuando uno viene a rezar al Creador que lo ayude, primero necesita ver lo que realmente necesita,
Es decir, que si fuera dado lo que pide, sería un hombre completo que carece nada. Esto pertenece específicamente a la fe, pues cuando el hombre es recompensado con fe por encima de la razón permanente, es recompensado con todo. Esto es por lo que dicen, uno no reza a menos que con una carencia de pesadez de la cabeza, es decir, para que el Creador le dé la luz de la fe.